Bueno, pues vamos a comenzar en este momento con la palabra de Dios. Y le puse por título, influenciable. ¿Cómo dije? Y para esto quiero leerles primero a los Corintios 15, 33 y 34, pero se lo voy a leer en otra versión. Usted de todas maneras, si quiere leerlo en su Biblia. A veces cuando yo leía la Reina Valera 1960, le entendía, pero iba a otra versión como lenguaje actual o algo, y a veces te amplía más o entiendes un poco mejor. Pero a veces me pasaba que estaba leyendo en la TLA, que es la traducción lenguaje actual, y no le entendía, y me regresaba a la 1960 y yo, y le entendía. Entonces no sé ustedes en qué versión le entiendan mejor a la palabra de Dios, pero solo son versiones, no es otra Biblia ni una herejía, es otra versión nada más, ¿ok? Entonces se la voy a leer y esta es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice: pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y digo esto para que les dé vergüenza. ¡Sas! Con eso vamos a empezar. Oremos, por favor. Padre mío, gracias porque usted es bueno y maravilloso. Gracias por este tiempo en que nos ha permitido alabarle, bendecirle y glorificarle. Ahora, Padre, queremos pues entrar en su palabra, queremos aprender de lo que usted ya ha preparado para nosotros. Le pido, mi Dios, que quite todo estorbo, todo distractor y que nos permita entender su palabra, que nos permita atesorarla y aplicarla en nuestras vidas para ser bendecidos, mi Dios, por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dice entonces: no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y lo digo para que les dé vergüenza. La otra versión que ustedes leyeron dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, es lo mismo, nada más que con otras palabras. Entonces, necesitamos entender, hermano, que en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles, en los cuales hay una persecución. ¿Sí se han dado cuenta que hay una persecución? ¿O no se han dado cuenta que estamos en persecución? Tenemos una persecución interna, una persecución que no es como la de antes, donde los agarraban de las greñas y los mataban y los ahorcaban y les hacían muchas cosas, como los metieron, como a Juan lo metieron en un caso con aceite hirviendo, pero no se murió. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos. Y vemos otros mártires que fueron muertos aserrados, eso es, los metieron en un tronco y luego como los cortaron. Hay otros que fueron crucificados, y ese es el tipo de persecución que había anteriormente. En este tiempo no es ese tipo de persecución, pero no es menos peligrosa y no deberíamos ignorarla. Ahora estamos muchos, o hay muchos, que están siendo presa psicológicamente. Hay mucha gente esclavizada emocionalmente, espiritualmente también, y esto debido a que a veces no tenemos una identidad como hijos de Dios. Cuando nosotros no tenemos una identidad como hijos de Dios, corremos el peligro de ser
influenciados, por eso es el título, por el mundo. Pero me puse a buscar en Google qué es influenciable y entonces decía algo muy profundo, que se deja influenciar. Y yo dije, no, wow, me abrió el panorama. Con esto ya me quedó claro. Influenciable, que se deja influenciar. Pero algo peculiar decía, fácilmente. Y luego, bueno, entonces, ¿qué es influir? Aquel que influye. No es cierto. A veces está así el diccionario, pero bueno. Influir es producir en una persona sobre otra. Es decir, yo influyo sobre otra persona, pero dice de manera indirecta, como no queriendo la cosa. O de una manera insensible. Dice, tú produces en esa persona una acción o un efecto en que la haces cambiar. Y también dice que ejerces sobre otra persona autoridad. Ejerces sobre otra persona dominio, fuerza moral en alguien de modo que actúe de manera distinta. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan influenciable eres? ¿Qué tanto tú ejerces sobre otro o qué tanto dejas que otro ejerza sobre ti? Ahora, ¿esto que ejerces sobre otros es para bien? ¿Tú produces algo en ellos que los hace actuar de una manera diferente para bien? Porque él decía algo importante y decía que es de una manera indirecta e insensible. No está hablando de algo bueno. Pero bueno, les voy a dar algunos ejemplos de gente que fue influenciada y vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra cómo esas personas no tenían una identidad. Porque eso es lo más importante, para que otro no ejerza sobre ti una influencia que te lleve a actuar de una manera distinta, de una forma incorrecta, debes tener identidad. Debes saber quién eres. Y debes de estar seguro de lo que sabes. A lo mejor no sé mucho, pero eso que sé lo sé bien. Pero si no sé mucho y no lo sé bien, ahí sí ya está más difícil, ¿verdad? Está más complicado. Entonces vamos a ver, con esto que empezamos, ¿a qué personaje de la Biblia usted luego se le vino a su mente? Los que leen Biblia, ¿no? Porque los que leen Biblia debieron pensar en alguien que influenció en otro alguien y lo hizo cambiar. Está en Génesis, a ver. Por ahí va la cosa. Entonces vemos a una Eva, gracias, a una Eva que se dejó influenciar por una serpiente, o sea, por un animal. O sea, qué bárbara. Pero bueno, los textos los tengo todos en la versión PDT. Si ustedes los quieren buscar en su Biblia, está bien. Los quieren anotar, está bien. Pero si no, se los leo. Dice, Génesis 3:1. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? El 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. 4. No morirán, respondió la serpiente.
5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 6. La mujer quedó convencida. Atención ahí. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Y entonces yo dije, a ver otra vez. ¿Para ese entonces ya tenía nombre? ¿Para ese entonces Eva ya tenía nombre? ¿No tienen Biblia, hermanos? Fíjense si para ese entonces Eva ya tenía nombre. Si para ese entonces ya habían dicho que Eva se llamaba Eva, o todavía no. Ahí dice nombre. Dice la mujer, o sea, no tenía nombre. ¿Tenía una identidad? No tenía identidad. Entonces vemos, fíjense, ni Adán ni Eva tenían nombre. Y por lo tanto ellos ni siquiera veían a Dios como un padre o como alguien allegado. O sea, era como Dios, o sea, el Señor, el dueño, no sé, ¿no? Se supone que Adán tenía una relación íntima con Dios, que Dios se paseaba con él. Pero aún así Adán no se sentía tan cercano como para escuchar a la serpiente y no decir, oye, pero es que Dios me dijo. O sea, no estaba tan cercano Adán como para decir, ¿por qué la estás escuchando? ¿No oíste que Dios dijo? O sea, entonces, ¿quién era Dios para Adán? Porque dice que estaba ahí con ella. Yo siempre me imaginaba que la serpiente se llevó por allá a Eva y le enseñó el árbol y mira qué chulo, mira qué bonito, mira qué sabroso. Y ella, ay, sí, tienes razón. Y no sé, ¿no? Como que la envolvió. Pero yo me imaginaba a un Adán por allá, ¿no? Lejos. Y que después ella lo fue a buscar para darle. Pero dice aquí en esta versión, nos dice que estaba ahí con ella. Entonces vemos que ni Adán ni Eva sabían de sí mismos quién eran. Veían a Dios como el creador, como el dueño, el patrón, pero jamás se vieron como un amigo, como un hijo, como alguien allegado a él. Eva solo expresa, él dijo, pero leemos que cuando la serpiente le dice, ella quedó convencida de lo que le dijo la serpiente, de lo que le dijo un animal. Dile al de al lado, ¿todavía te dejas convencer por los animales? Pregúntele. Entonces ellos así como que pues dice el patrón. Ahora, Adán simplemente se dejó llevar por su mujer. A pesar de ir en contra de lo que Dios dijo, pues igual le parece tener más sentido lo que dice la serpiente a lo que Dios les dijo. Porque Dios les dijo que no comieran de ese árbol y que cuando si comían de ese árbol iban a morir. Pero ellos dijeron, tiene más sentido que me dé sabiduría el árbol a que me muera. Fíjate, sin ni siquiera probar, ellos ya dieron por hecho, no tiene sentido que me vaya yo a morir por comer esto. Y de ahí el dicho, de algo me he de morir, ¿no? Pero no creo que sea por el árbol. Entonces dice que como que le hallaron más sentido. Oye, sí, pues si se ve bien sabroso, ¿a poco nos va a hacer daño? Y entonces ellos
le hayan más sentido a comer que a abstenerse. Hermanos, ¿cuántos de nosotros le hayamos más sentido a pecar que a abstenernos? ¿Será que andamos escuchando a los animales? ¿Será que los animales nos están influenciando? Vemos cómo ellos fueron totalmente influenciados. Y eso es... disculpen ustedes. Vemos entonces cómo ellos fueron influenciables, y eso es simplemente por la falta de identidad. Ellos estaban sufriendo una persecución intelectual. Esto quiere decir que se estaba poniendo en juego lo que ellos sabían acerca de Dios. Y yo quiero preguntarte, hermano, hoy está en juego lo que tú sabes de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué sabes? Y lo que sabes de Dios, ¿lo sabes? Porque luego dice la palabra, o sea, lo que creemos saber, ni siquiera lo sabemos como deberíamos saberlo. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa presión intelectual y está puesto en juego lo que sabemos acerca de Dios, ¿cómo nosotros estamos reaccionando ante eso? Realmente sí somos capaces de decir, no, Dios dijo, y yo me voy a mantener en esta posición porque Dios dijo. Ay, ¿cómo crees que te vas a estar aguantando si tu esposo ya está bien viejo, ya deberías renovarlo? No, porque Dios dijo que hasta que la muerte nos separe. Pues ya se ve más muerto que vivo, mira, velo, ya está bien. Y a veces le hallamos más sentido. Oye, sí es cierto, yo creo que hay que renovar, ¿verdad? Y le hallamos más sentido a esas cosas que a lo que dice Dios. A veces le hallamos más sentido a fornicar que a guardarnos en santidad. Porque, o sea, tiene más sentido. O sea, ¿cómo vas a comprar algo que no has probado? ¿No? Hay que probar y ya luego ya ves si lo compras. Pues tiene más sentido a que lo compres sin probarlo. Y a veces, hermano, ese tipo de cosas nosotros vamos aceptando las cosas, esa influencia del mundo, esa influencia intelectual, porque es respecto a lo que tú sabes. O sea, ¿qué dice Dios respecto a la fornicación? Dice que no lo hagamos porque es la única manera en la que uno peca contra su propio cuerpo. ¿Ok? Pero le hallamos más sentido a decir, ay, ya eso era de antes, ¿a quién le sirve el papel? Y todas esas cosas. Entonces, si se está poniendo a prueba lo que sabemos acerca de Dios, ¿qué sabemos? ¿Qué sabes de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos pasar por presiones que ponen en duda lo que tú sabes acerca de lo que dice la palabra de Dios? Ahora, ¿qué provoca en ti lo que tú sabes de la palabra? Porque puede que pues provoque en ti en tiempos difíciles, cuando estás bajo presión y tienes que tomar decisiones. ¿Qué provoca la palabra en ti? Provoca que tengo que amar a mis enemigos y que ore por los que me ultrajan y que venza con el bien el mal y que... ¿Qué provoca en ti? ¿Frustración? ¿Enojo? ¿Coraje? ¿Tristeza? Mejor ni les digo porque me van a decir que la Biblia dice que está mal. ¿Para qué les digo? ¿Qué provoca eso en ti? ¿O provoca en ti depresión? Pues es que tengo que seguir aquí aunque mi marido sea así. ¿Será?
que eso me deprime, me hunde, o lo que dice su palabra te afirma, o te da paz, o te da seguridad, o dices, no, o sea, yo voy a estar aquí porque si Dios me dice que esté aquí es porque Él puede transformarlo, Él puede transformarme, Él puede hacer algo diferente. ¿Qué es lo que la palabra está haciendo en ti en este tiempo que estamos viviendo esa persecución intelectual? O sea, por lo que sabemos, ¿qué está provocando en ti la palabra? Decir, sí, el Señor viene y tenemos que estar listos, preparados, debemos de guardar nuestra santidad, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué provoca en ti? O provoca, es que siempre es lo mismo, se tiene uno que aguantar, tiene uno dejar de ir a las fiestas, no puedes bailar, eso que el mundo dice, ¿eso sientes tú? ¿Eso provoca la palabra en ti? Hermano, cuando Adán y Eva fueron influenciados respecto a lo que ellos sabían acerca de Dios, pues no sabían mucho. Sabían que él había dicho algo, pero tenía más sentido lo que dijo la serpiente, por eso la obedecieron, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué tiene más sentido? ¿Lo que dice la palabra? Porque a pesar de que no tenga sentido para ti, es lo que más te conviene. Porque no tenía sentido para Adán y Eva, pero era lo que les convenía. ¿Qué estamos eligiendo nosotros? ¿Estamos siendo influenciables? ¿Tú qué sabes de Dios? ¿Y tú cómo puedes afirmarte en los momentos difíciles con la palabra de Dios? Con tu conocimiento acerca de Él, de decir, es que Él no es malo. O sea, si Él me está diciendo que me quede aquí, es porque Él sabe mi futuro. No porque es un tirano y quiere que yo esté aquí aguantando, soportando, porque Él es malo. O sea, porque de alguna manera decimos que Él es malo, cuando creemos que Él nos dice, perdona, soporta, espera. Creemos que es tirano. ¿Por qué me hace esperar? ¿Por qué no mejor, transforma a mi esposo así? Que yo despierte mañana y a otro. Digo, internamente, hermano, internamente, no físicamente, no otro marido, el mismo, pero más bueno. ¿Por qué no de repente? Yo despierto y ya tengo un cuerpo 90, 60 y revienta, dicen, ¿no? ¿O cómo? Porque no, hay un proceso, pero ¿por qué me tiene que doler? ¿O por qué me tiene que costar? Porque ahora también lo hacen así, pero bueno. El hombre siempre buscando lo más fácil. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante eso? Ahora, si nosotros somos influenciables, hermano, por la presión intelectual, ¿qué pasa con la presión espiritual? Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice que Elías, dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, después de ser el gran profeta, uno de los mayores profetas, que era reconocido por la frase, así dice el Señor, en cuya presencia estoy, por la amenaza de muerte pierde un momento su identidad. Y ahora dice, no soy. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él, en ese momento de presión espiritual, fue un ataque espiritual, hermano, una persecución que él de verdad sentía la muerte, y entonces dice que huyó para salvar su vida, y después estando allá estaba deseando morirse, y es un revoltijo, ¿no? Porque dice que se fue para salvar su vida, y luego dice, ya basta, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Él pierde
En ese momento él olvidó la presencia, él olvidó el respaldo de Dios, él olvidó el fuego de Dios que había descendido en esa presión espiritual. Tenemos una guerra, hermano, de verdad tenemos una guerra. Precisamente por eso la palabra nos dice que nos pongamos todos los días la armadura de Dios. Pero a veces nosotros ignoramos esos consejos que la palabra nos da. El enemigo sabe que si él se mete con tu identidad, él puede hacer contigo lo que él quiera. Va a ser facilito influenciarte. Y esa carta, hermano, si se la jugó con Jesús, ¿tú crees que no se la va a jugar contigo? Aguas. Porque Jesús sabía muy bien quién era. Cuando él estaba en el Jordán siendo bautizado, dice que se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Luego fue llevado por el Espíritu al desierto y lo primero que le dice Satanás: si eres hijo de Dios, ¿qué estaba probando? O sea, ¿sí creíste lo que él te dijo? Lo mismo que Eva, ¿le creíste lo que te dijo? ¿Que no comieras? Pero ella no le creyó, pero Jesús sí le creyó. Jesús dijo: o sea, yo no te tengo que demostrar nada. Es que si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre. Jamás Jesús dijo: soy hijo. Cuando tienes identidad no tienes que decir yo soy. Se nota, aunque no digas. La gente lo ve y dice: es hijo de Dios. Se nota. Y si no se nota, preocúpate. La presión espiritual es la que pone en juego tu alma. ¿Qué tan influenciado estás espiritualmente hablando? O sea, en tiempos de crisis, ¿cómo reaccionas? ¿Como dice la palabra? ¿O conforme a tus emociones, conforme a tu voluntad, conforme a la presión? Es que necesito el dinero, entonces tengo que hacer algo, entonces tengo que correr, entonces tengo que ir, tengo que venir. ¿Y cómo reaccionas bajo presión? ¿Recuerdas lo que Dios ha dicho de ti? ¿Recuerdas que Él te ha dicho: voy a estar contigo? ¿Recuerdas lo que te dijo el Señor cuando oraron por ti? Y entonces a veces oran por nosotros, hermano, y nos dicen: confía, y nos dicen cosas que el Señor está hablando a tu vida, pero tú a veces ¿las crees o no las crees? Hace rato estábamos aquí orando y diciendo: extiende tus manos, recibe lo que Dios quiere darte. Y hubo quien no extendió sus manos. Es que mi espíritu las tenía extendidas. O sea, por favor, o sea, a veces no creemos, a veces somos incrédulos. Puede estar la gloria de Dios cayendo y tú diciendo: ¿y estos locos qué? O sea, ¿qué horas va a acabar? Si nosotros bajo presión estamos actuando en la carne y no en el espíritu, si tú lo que recuerdas bajo presión son las amenazas que el enemigo ha hecho a tu vida, diciéndote: no vas a poder, te vas a morir, no eres nada, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a salir de ese hoyo, nunca vas a cambiar. Si tú has creído más a esas palabras que a lo que Dios ha dicho de ti, cuidado. No debemos dudar en el desierto lo que Dios te ha dicho en el Jordán. Porque en tus mejores momentos Dios ha venido y te ha dado palabra y han profetizado sobre ti y te han dicho cosas y las debes creer y atesorar en tu corazón, porque cuando seas llevado al desierto, eso va a ser puesto a prueba. Y tú entonces vas a demostrar si eres hija, sin andar gritando que eres hija, demostrando que eres hija, hablando lo que dice la palabra. Pero cuando estamos en el desierto,
una y otra vez dudamos de lo que Dios nos dijo en el Jordán. Fue emoción. Yo creo que eso no era cierto. Yo creo que nunca se va a cumplir. Y ves que los años pasan y ves que no pasa nada. Y entonces tú dices, sí es cierto, era emoción. No va a pasar nada, voy a ser la misma. Nunca voy a cambiar. Siempre voy a estar en esta situación. No pongas en duda cuando estés en tu desierto lo que Dios te ha dicho en el Jordán. Amén. Si tú te has dejado influenciar por ese mensaje que te dice que estás acabado, que estás vencido, que no vas a cambiar, que nada va a pasar, que es más, el infierno ni existe, que el día que te mueras ya no va a pasar nada, no hay algo después de la muerte. Si tú te has dejado llevar por eso, necesitas entender que tu alma está en juego. Porque nuestra alma no morirá. Esa va a ser juzgada, ya sea para condenación eterna o para vida eterna. Otro tipo de presiones que estamos viviendo en este tiempo son las presiones sociales. Y el apóstol Pedro es muy esa presión, porque sabemos que estaba con Jesús. Juan 18 dice. Sabemos que estaba con Jesús y que Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús que lo ama mucho y que va a estar con él hasta la muerte, y Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado. No, si fuera necesario yo voy hasta la muerte contigo, y todos los demás dijeron lo mismo. Por esa parte es muy conocido Pedro, porque somos muy a reconocer a las personas por sus errores, ¿verdad? Entonces, dice que cuando Pedro niega a Jesús, dice entonces, la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Hablando de Jesús. Dijo él, no soy. ¿Qué dijo? No soy. Qué cómico, ¿no? El que le está diciendo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Y tú quién eres? No soy. No sabía quién era tampoco. Note cómo esa falta de identidad lo llevó a desobedecer fácilmente, lo lleva a huir, lo llevó a negar su fe. ¿En quién creíste? Ese es tu Mesías. O sea, él dijo, tú eres el Cristo. Y cuando oye, ¿no eres su discípulo? No soy. O sea, ¿en quién creíste entonces? Ay, ¿quién sabe? Ese no era. O sea, ¿qué pasa con Pedro? Pasa que aquí Pedro todavía no tenía identidad. Pasa que aquí Pedro se dejó llevar por la presión social. Porque si él decía que era, lo iban a matar, y en ese momento Pedro todavía no estaba así como que tan entregado como murió el apóstol Pedro, porque sabemos cuál fue el final del apóstol Pedro. Dice que él murió crucificado, de cabeza, porque él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme, pero de cabeza. Y así murió el apóstol Pedro. Entonces sí tenemos arreglos y no hay identidad, porque él lo negó, él dijo no soy, pero más adelante él se convirtió en el apóstol Pedro, aquel que en su primer predicación 3,000, en la segunda 5,000, aquel que dijo, hemos de obedecer a los hombres antes que Dios. ¿Qué onda? Juzguen ustedes. Entonces ahí primero vemos a un hombre sin identidad. Después de decir hasta la muerte, ve cómo se pone todo, y delante de todos él dice, no soy. ¿Cómo actuamos nosotros ante la presión social? Cuando te dicen, oye, ¿que eres cristiano? Ay, no,
Yo no profeso una religión, yo tengo una relación con Cristo. ¿Sí? Bonito, ¿no? ¿Y es verdad o no? Sí, pero ¿por qué no decimos que sí somos cristianos? Ah, pues van a querer que me comporte como Cristo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando nos dicen, oye, ¿y tú sí crees en eso que dice ahí la Biblia? Ay, no, manita, ya pasó de moda. ¿O qué decimos? ¿Qué decimos cuando nos dicen, es que la Biblia ya pasó de moda? Ya ahorita estamos viviendo en otros tiempos. ¿Cómo actuamos ante esa presión social? ¿Cómo actuamos ante todo lo que se está levantando? Las filosofías, las ideologías que se están levantando en este tiempo. ¿Cómo nosotros actuamos ante eso? Ante esa presión social. Es que yo mejor no me meto en problemas. Yo mejor no digo nada. Yo no soy. Oye, ¿qué? ¿Tú no eras de los...? No, no soy. Yo soy hija de Dios nomás. Pues con eso, ¿no? Si supiéramos que somos hijos de Dios, nos comportaríamos como hijos de Dios. Entonces, a veces, hermano, cuando nosotros nos dejamos llevar por esta presión social, eso provoca en nosotros temor, ¿o qué provoca? Porque para decirnos hoy, ¿qué tenía Pedro? ¿Orgullo? No, tenía temor. Entonces, en nosotros, ¿eso qué provoca? Te dice, sí, o sea, eso te provoca decir, sí, soy hijo. Claro que soy hija de Dios. ¿O qué te provoca? ¿Crees en lo que dice la Biblia? Sí. Porque la Biblia no contiene, es la palabra de Dios. O sea, si te paras, si es la posición, o simplemente sales corriendo como Pedro. Ese es el resultado de no tener identidad. Mientras que los que tienen identidad mantienen su santidad. Tal es el caso de José. Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, que eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, ¿cómo habla este hombre de sí mismo? ¿Tenía identidad o no tenía identidad? Él sabía muy bien quién era en el reino, quién era delante de Dios. Y a pesar de su carne, que es lo que fue tentado en ese momento, él huyó antes de pecar contra Dios. Todo un contraste con el caso de Eva, ¿no? Que se dejó convencer. Él no cedió ante la presión intelectual, pues argumenta, me tienen confianza, soy el mayor y nada me han reservado sino a ti. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué dice el meme? Jamás, o sea, jamás. A busca, ¿cómo? ¿A buscar qué? ¿Cómo actuamos nosotros ante la presión social? No, perdónenme. Que se volvió loco mi teléfono. ¿Cómo nosotros actuamos ante la presión social? Cuando te dicen que si eres cristiano, ¿cómo actúas tú? Aquí José está actuando con una identidad. José está actuando como un hijo, como alguien que sabe lo que se estaba poniendo en juego. Él, ante la presión intelectual, argumentó, yo soy. Él tenía identidad.
él sabía que era el mayor y que no iba a pecar contra Dios. Vemos a otro personaje, Daniel, capítulo 3, versículo 17, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Daniel declara en este momento que es siervo de Dios. ¿Tiene identidad o no? No huyó a pesar del peligro o la presión social en comparación con Pedro. Él dijo: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No cedieron, prefirieron entrar al horno, pero no sacrificar su integridad. No cedió ante la presión espiritual. Y por último, vamos a hablar acerca de Elías, el mismo profeta que pusimos como alguien que había perdido por un momento su identidad. Vamos a ver el antes de Elías, porque antes de ceder ante esa presión, Elías, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 36, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ese era el Elías de antes. Ese que está diciendo: yo soy. Ya no dijo: no soy mejor que mis padres. Ese dice: yo soy. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Y dice: y por mandato tuyo he hecho todo esto. Vemos al mismo hombre en las dos caras, porque puede que tú o yo fuimos un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, pero al perder nuestra identidad terminamos siendo un pelele del enemigo, deseando morirnos en alguna cueva. Pero aún de esa cueva el Señor puede sacarte. Puedes ir de ser un gran hombre de Dios con identidad, autoridad y dominio, pero caer ante la presión, caer o ceder ante un pecado. Y entonces perder tu identidad, tu autoridad, el dominio que Dios nos ha dado. Pero sabes una cosa, puedes salir de ahí. Si tú eres ese hombre que antes buscabas a Dios, que antes decías: wow, tenemos una comunión que, no te imaginas, y hoy apenas si le hablas, y hoy apenas si oras. Si tú eras un gran hombre con autoridad, dices: ya lo que es, y cedes ante el enemigo. Ves a tu familia mal y en lugar de
pararte y creer en lo que Dios ha prometido de tu familia. Piensas, solo he quedado yo, solo yo busco. Cuando hubo tal vez tiempos en los que todos buscaban, y tal vez eso te ha desanimado. Tal vez tú has perdido tu autoridad y el que ha ejercido autoridad sobre ti es el enemigo. Somos seres humanos, hermano. Desde el pastor hasta el niño más pequeño en esta iglesia. Somos seres humanos y todos en algún momento de nuestra vida estamos expuestos a caer en lo que sea. Por más que seas el gran hombre de Dios, grandes hombres de Dios cometieron grandes errores, sí. Grandes pecados, sí. ¿Dios los quitó de donde estaban? No. Porque tenemos a un Dios que perdona, porque tenemos a un Dios que restaura, porque tenemos a un Dios que nos dio un nuevo pacto, un pacto que no depende de tus acciones, un pacto que depende de su gracia, obra que Él hizo, no de la tuya. Gloria a Dios. Podemos ver un Elías que sabe quién es y dice: yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No lo hice porque quiero, no es porque quiero sentirme grande, es por obedecerte. Un Elías que exhorta al pueblo y les dice: por favor, o van a estar en el mundo o van a servir a Dios. Las dos cosas no se pueden hacer. Necesitan saber quién son ustedes. Elías que está diciendo: ¿quién eres tú? ¿Eres o sirves a Baal? ¿A quién sirves tú? Y después está allá en la cueva. Hermano, el espíritu de Jezabel es un espíritu que se le para derribar a los siervos de Dios. Grandes siervos de Dios hoy están en una cueva y hay un pueblo que en lugar de estar orando por él, están juzgando, están criticando, están diciendo: él debería, porque en toda esa historia, cuando Elías estaba en la cueva, yo no recuerdo a un pueblo orando por él. Yo no veo un registro que me diga: oh sí, el pueblo oraba por él y Elías salió de la cueva. No es cierto. Elías salió de la cueva por el mismo que lo levantó, no por la gente. Pérez el aplauso de la gente, porque es lo único que vas a tener. Pero cuando tú esperas de Dios, wow, Dios no es como la gente. Elías no cedió ante esa presión espiritual. Elías sabía quién era. Elías sabía qué es lo que Dios podía hacer. Ponte sobre tus pies, por favor. Elías sabía quién era su Dios. Elías sabía qué podía hacer su Dios. Elías sabía quién era para Dios. Y yo quiero preguntarte, porque si tú sabes eso, nada te va a mover. Ni la presión intelectual, ni la social, ni la espiritual. Quiero preguntarte, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Sabes qué puede hacer Dios? ¿Tú sabes quién eres para Dios? Si tú sabes eso,
nada te va a mover. Porque yo soy su siervo. Y aunque ahora esté tirado, yo confío en Él, porque sé lo que Él puede hacer, porque Él puede levantarme, porque soy su hija. Nehemías dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Esperaré en Él, yo veré su justicia. Ese es un siervo que se equivocó, pero que sabe quién es su Dios. Así que si te has equivocado, si la has regado, si has hecho una y otra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia del Señor que está derramada para ti. A Él no le interesa aparecerse a ti con un látigo y decirte: ¿por qué lo hiciste? A veces vemos así a Dios. Ese no es Dios. Él es un Dios que te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Hiciste algo malo? Yo lo voy a limpiar, yo lo voy a lavar. Pero ven luego, no te tardes. Me urge que estemos bien. Ese es nuestro Dios. Pero a veces vemos a nuestros hermanos mal. Ha de estar en pecado. Él se lo anda buscando. Esa no es la identidad de hijos, ni lo que Dios quiere para nosotros y para nuestros hermanos. El Señor nos manda a orar por aquellos. Dice Gálatas 6:1. Si alguno ve caer a su hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, cuando nosotros tenemos identidad, no vas a ceder ante ningún tipo de presión. Nadie te va a influenciar para que tú desobedezcas a Dios. Nadie te va a influenciar para que tú no vivas en santidad. Nadie te va a influenciar para que tú no honres, para que tú no te sometas. Porque los que confían en Él, dice el Salmo 125:1, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y solo puedes confiar en aquel que conoces. Pero quiero darte un secreto. Tu identidad no radica en ti, radica en Él. Si lo conoces a Él, tu identidad jamás será movida. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa que todo se caiga. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Soy su hija. Amado Dios, te damos gracias por ese pacto perfecto que hiciste con nosotros. Nos hiciste parte del pacto, el pacto de la gracia, en el cual, mi Señor, podemos ir y ponernos a cuentas contigo. En ese pacto donde ya no nos van a apedrear. En ese pacto donde nosotros, mi Señor, si nos arrepentimos, dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el pacto que has hecho con nosotros. Que si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque la gracia no depende de nuestras acciones, depende de tu obra en la cruz. Esa obra perfecta que no necesita nada más. Yo te pido, mi Señor, que si alguno de nosotros hemos perdido nuestra identidad, hoy podamos encontrar esa identidad en ti, mi Señor. Hoy podamos recuperar esa identidad perdida.
así como lo hizo Elías cuando salió de la cueva y fue a cumplir con el ministerio que tú le mandaste. Hoy te pido, mi Señor, que como lo hiciste con él, lo hagas con nosotros. Que si es necesario que tú envíes a un cuervo para que traiga ese alimento a tus hijos, para ser fortalecidos y seguir ese largo camino que les resta, así sea, mi Señor. Yo te pido que hoy tú hables a nuestro corazón y nos permitas recuperar nuestra identidad en ti. En el nombre de Jesús. Perdónanos, mi Señor, porque hemos visto que las cosas se ponen cada vez peor y hemos dudado de lo que tú dices. Y hemos puesto en duda tus promesas. Hemos puesto en duda, Señor, lo que tú has dicho, Señor, de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de nuestra familia. Hoy, mi Dios, te pido que tú seas permitiéndonos recuperar esa identidad en ti. Esa identidad donde tú dices de nosotros que somos hijos amados. Que nada en este mundo puede separarnos de tu amor. Que has decidido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Puedes orar en esta hora y decirle al Señor: Padre, permíteme tener esa identidad de hijo. Permite que yo crea en mi corazón que soy tu hija, que soy tu hijo, que soy amado por ti. Amado Dios, trae esa convicción ahora, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, mi Señor, sea convenciendo a cada uno de que somos hijos de Dios, porque eso dice tu palabra, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Muchas gracias, mi Señor, por escucharnos, porque sabemos que tú tienes para nosotros grandes cosas y hoy decidimos creer en lo que tú dices de nosotros, en lo que tú dices en tu palabra. Hoy, mi Señor, no cedemos ante ningún tipo de presión. En el nombre de Jesús. Amén.